En la cena de bodas de mi hijo, mi esposo levantó su copa y dijo: «Este es nuestro final. Encontré a alguien más joven». Su amante estaba sentada frente a mí, sonriendo. Todos se quedaron en silencio cuando me incliné y le dije: «Gracias por el aviso». Antes de irme, le deslicé un sobre. Lo que encontró dentro lo hizo gritar: «Me alegra tenerte aquí. Sigue mi historia hasta el final y comenta desde qué ciudad me estás viendo. Así podré ver hasta dónde ha llegado mi historia». Nunca pensé que mi matrimonio de 32 años terminaría en la boda de mi propio hijo. Estaba sentada en la mesa principal, ajustando mi vestido azul marino por enésima vez esa noche, cuando Jorge se levantó con su copa de champán en la mano. Al principio pensé que haría el típico brindis del padre orgulloso. Fletcher acababa de casarse con Rebecca, una chica dulce que había llegado a amar como a una hija. Pero cuando vi la expresión en el rostro de Jorge, algo frío se instaló en mi estómago. No era la mirada de un hombre feliz celebrando a su hijo. Era la mirada de alguien que estaba a punto de destruir todo. «Quiero hacer un brindis especial esta noche», comenzó Jorge, su voz resonando por todo el salón de bodas. Los invitados se callaron gradualmente, todos los ojos fijos en mi esposo. No solo por Fletcher y Rebecca, sino también por los nuevos comienzos. Mi corazón comenzó a latir más rápido. Había algo en su tono que no me gustaba nada. Jorge me miró directamente a los ojos y sonrió, pero no era una sonrisa cálida. Era fría, calculada. «Adriana, mi querida esposa, hemos compartido muchos años juntos. Pero esta noche marca el final de nuestra historia». El silencio en el salón era ensordecedor. Podía sentir las miradas de todos los invitados moviéndose entre Jorge y yo. Fletcher se había puesto pálido en su mesa. Rebecca tenía la boca abierta de shock. «He encontrado a alguien más joven, alguien que me hace sentir vivo otra vez», continuó Jorge, su voz llena de una confianza que me hizo sentir náuseas. «Y esa persona está aquí esta noche». Mis ojos se movieron automáticamente por el salón hasta que los encontré. En una mesa cerca del fondo, había una mujer joven con cabello rubio platinado y un vestido rojo que era completamente inapropiado para una boda. Ella estaba sonriendo, no con vergüenza o incomodidad, sino con una satisfacción pura y maliciosa. La reconocí inmediatamente. Era Melissa, la secretaria de Jorge en la oficina. La había visto en las fiestas de la empresa durante los últimos 2 años. Siempre había sido amable conmigo, preguntándome por mi salud, felicitándome por mis arreglos florales. Todo había sido una actuación. «Jorge», susurré, pero mi voz se perdió en el murmullo de shock que comenzó a extenderse por el salón. Él levantó su copa más alto. «Así que brindo por los finales y los nuevos comienzos, por la honestidad, finalmente». La ironía de sus palabras me golpeó como una bofetada. Honestidad. Después de meses, quizás años, de mentiras. Sentí que todas las miradas estaban sobre mí, esperando a ver cómo reaccionaría. ¿Lloraría? ¿Gritaría? ¿Saldría corriendo del salón? Podía ver la expectativa en los rostros de los invitados, algunos con lástima, otros con curiosidad morbosa. Pero en lugar de colapsar, algo extraño sucedió. Una calma fría se extendió por mi cuerpo. Me levanté lentamente de mi silla, mi bolso en la mano, y caminé hacia Jorge con pasos medidos. «Gracias por el aviso», le dije en voz lo suficientemente alta para que todos pudieran escuchar. Mi voz sonaba sorprendentemente estable. Luego saqué un sobre blanco de mi bolso y se lo entregué. Jorge lo tomó con una expresión confundida. Claramente no era la reacción que había esperado. «Ábrelo en casa», le dije simplemente. Me volví hacia Fletcher, que se veía devastado, sus ojos llenos de lágrimas. Me acerqué a él y le di un beso en la mejilla. «Disfruta tu noche, hijo. Te mereces toda la felicidad del mundo», le susurré al oído. Luego me dirigí hacia la salida. Podía sentir el silencio pesado detrás de mí, pero no me volví. No hasta que llegué a la puerta del salón. Fue entonces cuando me di la vuelta y miré directamente a Melissa. Ella ya no estaba sonriendo. De hecho, se veía incómoda,
como si finalmente se hubiera dado cuenta de la magnitud de lo que acababa de presenciar. Le sonreí. No era una sonrisa triste o derrotada, era algo más peligroso. Salí del salón de bodas esa noche sabiendo que mi vida tal como la conocía había terminado. Pero también sabía algo que Jorge no sabía, algo que había estado planeando durante meses. Mientras manejaba a casa en mi auto, mis manos no temblaban. Mi respiración era normal, porque la verdad era que Jorge no me había sorprendido para nada esa noche. Había estado esperando este momento durante exactamente 6 meses y 2 días. 6 meses antes de esa humillación pública, yo era una mujer completamente diferente. Era Adriana, la esposa devota que preparaba la cena todas las noches a las 7 en punto, que planchaba las camisas de Jorge los domingos por la mañana, que nunca cuestionaba sus horarios cada vez más erráticos o sus excusas cada vez más elaboradas. Todo cambió un martes por la tarde cuando Jorge olvidó su teléfono en casa. Estaba en la cocina preparando mi famoso pastel de limón para la venta benéfica de la iglesia cuando escuché el sonido familiar de notificaciones llegando una tras otra. Jorge había salido corriendo esa mañana, diciendo algo sobre una reunión importante con clientes de la costa este. Su teléfono estaba sobre la mesa del comedor, vibrando insistentemente. Al principio lo ignoré. Jorge era muy celoso de su privacidad, siempre había sido así. Pero después de la 10ª notificación, en 5 minutos, me preocupé. ¿Y si era una emergencia? ¿Y si algo había pasado con Fletcher o con la empresa? Me acerqué al teléfono y vi el nombre en la pantalla. Mel, oficina. Melissa de la oficina. Qué raro, pensé. ¿Por qué la secretaria le estaría mandando tantos mensajes un martes por la tarde? No era mi intención leer los mensajes, de verdad que no. Pero cuando levanté el teléfono para llevárselo a Jorge, la pantalla se iluminó automáticamente y vi la vista previa del último mensaje. No puedo esperar a sentir tus manos en mí otra vez, mi amor. Mi mundo se detuvo. El pastel de limón se quemó en el horno mientras yo me quedé parada en el comedor, mirando esas palabras una y otra vez, tratando de convencerme de que había leído mal. Pero no había leído mal. Con manos temblorosas, desbloqueé el teléfono. Jorge usaba mi fecha de cumpleaños como contraseña, algo que siempre me había parecido romántico. Ahora se sentía como una burla cruel. Los mensajes eran explícitos, íntimos, llenos de detalles que me hicieron sentir físicamente enferma. No eran de días recientes. Algunos databan de hace más de 2 años. 2 años. Durante 2 años, mientras yo había estado organizando las cenas navideñas de la empresa, siendo amable con Melissa, preguntándole por sus estudios universitarios nocturnos, ella había estado acostándose con mi esposo. Me senté en el sofá de la sala, el teléfono aún en mis manos, y por primera vez en mi vida adulta, no supe qué hacer. Durante 32 años, Jorge había sido mi norte. Todas mis decisiones, todos mis planes, todo giraba en torno a él y a nuestra familia. Pero ahí estaba la evidencia de que todo había sido una mentira. Los mensajes revelaban encuentros en hoteles, durante viajes de negocios, almorzadas íntimas cuando supuestamente estaba en reuniones, e incluso algunas tardes en nuestra propia casa cuando yo estaba en mis clases de yoga. En nuestro hogar, en nuestra cama, leí cada mensaje, cada foto que se habían enviado, cada plan que habían hecho. Era como estar leyendo la vida secreta de un extraño, excepto que ese extraño era el hombre con quien había compartido mi cama durante más de 3 décadas. Cuando Jorge llegó a casa esa noche, actuando normal, preguntándome por mi día, besándome en la mejilla como siempre, sentí como si estuviera viendo a un actor interpretando un papel. ¿Cómo estuvo la reunión?, le pregunté, mi voz sonando extrañamente normal. Larga y aburrida, respondió, aflojándose la corbata. Los clientes de la costa este son muy exigentes. Tuvimos que extender la reunión hasta muy tarde. Mentira. Según los mensajes, había estado en un hotel con Melissa desde las 2 de la tarde. Esa noche, mientras Jorge dormía a mi lado, yo me quedé despierta mirando el techo. No lloré, no grité, no lo confronté. En cambio, tomé una decisión que cambiaría todo.
No iba a ser la esposa traicionada que explota y hace una escena. No iba a ser la mujer que pierde todo en un divorcio caótico y emocional. No iba a darle a Jorge la satisfacción de verme quebrada. Iba a ser inteligente. A la mañana siguiente, después de que Jorge se fue al trabajo, hice algo que nunca había hecho en 32 años de matrimonio. Revisé nuestras finanzas completamente. Lo que encontré me dejó helada. Jorge había estado moviendo dinero de nuestras cuentas conjuntas a una cuenta que yo no conocía. Grandes sumas. Durante los últimos 2 años había transferido más de $150,000. Me senté en su oficina en casa, rodeada de estados de cuenta y documentos financieros, y finalmente entendí la magnitud de la traición. No era solo infidelidad, era robo, era fraude, era la destrucción sistemática de todo lo que habíamos construido juntos. Pero Jorge había cometido un error crucial. Había subestimado a la mujer que había estado casada con él durante 3 décadas. Pensaba que yo era solo la esposa sumisa que cocinaba y limpiaba, y nunca hacía preguntas. No tenía idea de que antes de casarme había trabajado como asistente legal durante 5 años. No recordaba que había sido yo quien había organizado todas nuestras inversiones durante los primeros años de nuestro matrimonio, antes de que él insistiera en que debía concentrarme en el hogar. Esa tarde, mientras Jorge estaba en otra reunión importante, hice una llamada que no había hecho en más de 20 años. Bufete Morrison, habla Sara. Hola Sara, soy Adriana Castillo. Me preguntaba si Richard Morrison todavía practica derecho familiar. Era hora de que Jorge supiera con quién estaba realmente casado. Richard Morrison no había cambiado mucho en 20 años. Seguía siendo el mismo hombre alto y delgado, con cabello canoso y una mirada penetrante que me había ayudado con los asuntos legales de la pequeña empresa familiar antes de que Jorge decidiera que yo debía enfocarme en ser ama de casa. Su oficina tampoco había cambiado mucho, aunque ahora tenía fotografías de nietos en lugar de hijos en su escritorio. Me senté frente a él, mis manos perfectamente quietas sobre mi regazo, mientras le explicaba la situación. Adriana, dijo Richard después de revisar los documentos que le había traído, esto es más serio de lo que pensé inicialmente. Jorge no solo está teniendo una aventura, está cometiendo fraude financiero. Asentí con calma. Lo sé. ¿Qué opciones tengo? Richard se recostó en su silla, estudiándome con esa mirada analítica que recordaba de años atrás. La pregunta es, ¿qué quieres lograr aquí? ¿Quieres un divorcio rápido y silencioso o quieres que enfrente las consecuencias completas de sus acciones? Quiero justicia, respondí sin vacilar, pero también quiero hacerlo de la manera correcta, sin escándalos públicos que lastimen a Fletcher o arruinen su boda. Entiendo. Richard tomó algunas notas. Entonces necesitamos ser muy estratégicos. Primero, vamos a documentar todo. Segundo, vamos a proteger tus activos. Y tercero, vamos a esperar el momento perfecto para actuar. Durante los siguientes 4 meses, me convertí en una espía en mi propia casa. Cada día, después de que Jorge se iba al trabajo, yo documentaba meticulosamente cada transacción sospechosa, cada mensaje que podía acceder cuando él olvidaba su teléfono, cada mentira que me decía sobre sus horarios. Contratar al investigador privado fue idea de Richard. Necesitamos evidencia fotográfica, había dicho. Los tribunales aman la evidencia fotográfica. Marcus Webb era un hombre discreto de mediana edad que había trabajado durante 15 años como detective de policía antes de abrir su propia agencia. Era callado, profesional y extraordinariamente eficiente. Su esposo es muy descuidado, me dijo Marcus durante una de nuestras reuniones semanales en una cafetería al otro lado de la ciudad. Él y la señorita Melissa no hacen ningún esfuerzo por ocultar su relación. Se comportan como si fueran invencibles. Marcus me mostró fotografías de Jorge y Melissa entrando y saliendo de hoteles, besándose en estacionamientos, caminando tomados de la mano por centros comerciales donde pensaban que nadie los conocería. Había incluso un video de ellos en un restaurante romántico, celebrando lo que parecía ser el cumpleaños de ella con un anillo que reconocí inmediatamente. Había pertenecido a mi madre.
¿Cuánto dinero cree que ha gastado en ella?, le pregunté a Marcus, aunque ya conocía la respuesta. Basándome en las transacciones que hemos rastreado, diría que alrededor de $200,000 en los últimos 2 años, respondió Marcus. Joyería, ropa, vacaciones, incluso ayudó a pagar su apartamento durante varios meses. $200,000, dinero de nuestras cuentas de ahorro. Dinero que habíamos ahorrado para la jubilación, para emergencias, para el futuro de Fletcher. Pero lo que más me dolió no fue la cantidad de dinero. Fue descubrir que Jorge había estado planeando dejarme mucho antes de lo que pensaba. Encontré algo más, me dijo Marcus durante nuestra última reunión antes de la boda de Fletcher. Su esposo ha estado consultando con un abogado de divorcios durante los últimos 3 meses. Mi estómago se hundió. ¿Qué tipo de consultas? Según mi fuente en ese bufete, ha estado preguntando sobre cómo minimizar los pagos de manutención conyugal, cómo proteger los activos del negocio y sobre la validez de acuerdos prenupciales firmados hace más de 30 años. Así que Jorge no solo me había estado engañando, había estado planeando abandonarme de la manera más cruel y calculada posible. Había estado preparándose para dejarme sin nada mientras yo seguía siendo la esposa perfecta, cocinando sus comidas favoritas y planchando sus camisas. Hay algo más, continuó Marcus, su expresión volviéndose más seria. He estado investigando a Melissa también, como me pidió, y descubrí algo interesante. Abrió una carpeta y sacó varios documentos. Melissa Collins no es su nombre real. Su verdadero nombre es María Elena Rodríguez y está casada. El mundo se detuvo a mi alrededor. ¿Casada? Casada y con 2 hijos pequeños. Su esposo es un soldado desplegado en el extranjero. Ha estado usando un nombre falso en el trabajo porque tiene antecedentes penales por fraude de tarjetas de crédito. Me quedé en silencio, procesando esta información. Jorge no solo estaba destruyendo nuestro matrimonio por una aventura, sino que la mujer por la que me estaba dejando era una mentirosa y una estafadora que estaba engañando a su propio esposo militar. ¿Su esposo sabe?, pregunté finalmente. No tengo evidencia de que lo sepa, respondió Marcus. Pero tengo toda su información de contacto si decide que él debería saberlo. Esa noche, mientras Jorge dormía a mi lado, después de haberme mentido sobre otra cena de negocios, había estado en un hotel con Melissa. Tomé la decisión final sobre cuándo y cómo ejecutaría mi plan. Sería en la boda de Fletcher. Jorge había elegido humillarme en el momento más importante de la vida de nuestro hijo, así que era perfecto que sus propias mentiras fueran expuestas en el mismo lugar. Pasé las siguientes semanas preparando todo meticulosamente. El sobre que le entregaría a Jorge esa noche contenía copias de todas las fotografías, todos los registros financieros, toda la evidencia de su fraude. Pero también contenía algo más, la información real sobre Melissa, incluyendo fotografías de su verdadero esposo e hijos. Jorge pensaba que me estaba sorprendiendo esa noche. No tenía idea de que yo había estado 3 pasos adelante de él durante meses. La ironía era deliciosa. El hombre que me había subestimado durante 3 décadas estaba a punto de descubrir exactamente quién era realmente la mujer con la que había estado casado. Y Melissa, la pequeña estafadora que pensaba que había enganchado a un pez gordo, estaba a punto de descubrir que había elegido al hombre equivocado para manipular. El día de la boda de Fletcher llegó, y yo estaba completamente preparada. Había empacado mis pertenencias más importantes y las había movido a una unidad de almacenamiento. Había abierto mis propias cuentas bancarias y había transferido mi parte legítima de nuestros activos. Había incluso encontrado un apartamento pequeño, pero cómodo, cerca del centro de la ciudad. Jorge no tenía idea de que cuando regresara a casa esa noche, después de su gran anuncio, me encontraría con una casa casi vacía y papeles de divorcio esperándolo en la mesa del comedor. Pero antes de todo eso, tenía que sentarme a través de la boda de mi hijo y actuar como si mi mundo no estuviera a punto de cambiar para siempre. Mientras me preparaba esa mañana, me miré en el espejo y por primera vez en meses sonreí genuinamente. No era la sonrisa de una víctima. Era la sonrisa de una mujer
que estaba a punto de recuperar su poder. Jorge llegó a casa esa noche cerca de las 11:30, claramente esperando encontrarme llorando en el dormitorio o quizás empacando mis cosas en un ataque de histeria. En cambio, me encontró sentada tranquilamente en la sala, tomando una taza de té, completamente vestida y con mi cabello perfectamente peinado. «Adriana», dijo, deteniéndose en la entrada de la sala. Todavía tenía el sobre en su mano, sin abrir. «Necesitamos hablar». «Por supuesto», respondí, señalando la silla frente a mí. «Siéntate y abre el sobre». Jorge se acercó lentamente, como si fuera una trampa. En cierto sentido, lo era. «Mira, sé que esta noche fue difícil para ti», comenzó a decir, pero lo interrumpí. «Jorge, abre el sobre». Había algo en mi tono que lo hizo obedecer. Rasgó el papel y comenzó a sacar el contenido. El primer documento que vio fue una fotografía de él y Melissa besándose fuera del Hotel Marriott el mes pasado. Su cara se puso pálida. «Adriana, ¿puedo explicar?» «Sigue mirando», le dije calmadamente. Una por una, Jorge revisó las fotografías, los registros bancarios, las copias de los mensajes de texto. Su expresión cambió de shock a confusión y luego a algo que parecía pánico. ¿Has estado espiándome?», preguntó, su voz apenas un susurro. «Durante 6 meses», confirmé, «desde el día que olvidaste tu teléfono en casa». Jorge dejó caer los papeles en su regazo. «No entiendo. Si sabías todo esto, ¿por qué no dijiste nada? ¿Por qué no me confrontaste?» Me levanté de mi silla y caminé hacia la ventana. Podía ver mi reflexión en el vidrio y por primera vez en años me gustó lo que vi. Era una mujer fuerte, una mujer que había tomado el control de su propia vida. «Porque quería estar segura de que tenía toda la información», respondí. «Y porque quería proteger a Fletcher. Su boda no merecía ser arruinada por tu crisis de mediana edad». «¿Crisis de mediana edad?». Jorge se puso de pie bruscamente. «Adriana, esto no es solo una aventura. Amo a Melissa. Ella me hace sentir». «¿Joven?», terminé por él. «¿Importante? ¿Especial?». Me volví para mirarlo. «Jorge, ¿has terminado de revisar los documentos en el sobre?». Él frunció el ceño y regresó a la pila de papeles. Fue entonces cuando llegó a la segunda sección, la información sobre Melissa. Vi el momento exacto cuando encontró la fotografía de Melissa, o más bien María Elena Rodríguez, con su verdadero esposo en uniforme militar y sus 2 hijos pequeños. Su cara se descompuso completamente. «¿Qué es esto?», susurró. «Es la verdad sobre tu gran amor», respondí. «Su nombre real es María Elena Rodríguez. Está casada con un soldado que actualmente está desplegado en Afganistán. Tiene 2 hijos, uno de 4 años y otro de 6. Y tiene antecedentes penales por fraude de tarjetas de crédito». Jorge dejó caer la fotografía como si le quemara las manos. «No, esto no puede ser cierto. Melissa me dijo que nunca había estado casada. Me dijo que no tenía familia». «Melissa te ha estado mintiendo desde el primer día», continué, mi voz manteniéndose firme. «Ha estado usando un nombre falso en el trabajo. Ha estado fingiendo ser soltera mientras su esposo arriesga su vida por este país. Y ha estado gastando el dinero que tú robaste de nuestras cuentas en cuidado infantil para los hijos que te dijo que no tenía». Jorge se desplomó de vuelta en la silla, su cabeza entre sus manos. «Pero ella me ama. Está conmigo porque me ama». Casi sentí lástima por él. Casi. «Jorge, ella está contigo porque has estado pagando su alquiler, comprándole ropa cara y dándole acceso a una cuenta de crédito que tiene un límite de $15,000 mensuales», le dije. «En los documentos también encontrarás evidencia de que ha estado vendiendo algunas de las joyas que le compraste y enviando el dinero a una cuenta bancaria en México. Eso fue lo que finalmente lo quebró». Jorge comenzó a llorar, sollozos profundos y desesperados que sonaban como los de un niño. «Adriana, he sido un idiota», gimió. «Un completo idiota. Ella me usó, ¿verdad? Todo este tiempo me ha estado usando». Me senté en el brazo del sofá.
lo suficientemente cerca para hablar suavemente, pero lo suficientemente lejos para mantener mi distancia emocional. Jorge, durante los últimos 2 años has gastado más de $200,000 en una mujer que te ha estado mintiendo sobre absolutamente todo, le dije. Has robado dinero de nuestras cuentas de jubilación. Has puesto en riesgo el futuro financiero de Fletcher y has destruido un matrimonio de 32 años por una fantasía. ¿Puedes perdonarme?, preguntó de repente, levantando la cabeza para mirarme. Adriana, podemos superar esto. Puedo cortar todo contacto con ella. Podemos ir a terapia de pareja. Podemos empezar de nuevo. Por un momento, solo un momento, sentí un tirón en mi corazón. Este era el hombre con quien me había casado cuando tenía 25 años. El padre de mi hijo. El hombre que una vez había sido mi mejor amigo. Pero luego recordé los meses de mentiras. Los viajes de negocios que eran escapadas románticas. Las noches que había llegado a casa oliendo a perfume de otra mujer. La humillación pública de esa misma noche. No, respondí simplemente. Jorge parpadeó, como si no hubiera escuchado correctamente. ¿No? No puedo perdonarte, Jorge, y no voy a intentarlo. Me levanté y caminé hacia la mesa del comedor, donde había dejado otro sobre. Este era más grueso que el primero. Estos son los papeles de divorcio, le dije, entregándoselos. Tu abogado ya ha sido contactado. Richard Morrison me está representando, y creo que recordarás lo bueno que es su trabajo. Jorge tomó el sobre con manos temblorosas. Adriana, por favor, no hagas esto. Podemos arreglarlo. Ya está arreglado, respondí. He documentado cada centavo que robaste. He fotografiado cada mentira que dijiste. He protegido los activos que legalmente me pertenecen. Y he informado a las autoridades apropiadas sobre las actividades fraudulentas de tu novia. ¿Qué quieres decir con que informaste a las autoridades? Sonreí, y esta vez no fue una sonrisa agradable. Quiero decir que el esposo de María Elena regresa de su despliegue la próxima semana. Y quiero decir que el Departamento de Recursos Humanos de tu empresa recibió esta mañana un informe completo sobre la conducta inapropiada entre un ejecutivo y una empleada que ha estado usando documentos falsificados. Jorge se puso pálido. Adriana, no puedes hacer eso. Mi carrera. Tu carrera la destruiste tú mismo el día que decidiste que una aventura era más importante que tu integridad. Lo interrumpí. Yo solo estoy asegurándome de que enfrentes las consecuencias de tus acciones. Se quedó sentado allí durante varios minutos, mirando los papeles de divorcio sin realmente leerlos. Finalmente, levantó la vista hacia mí. ¿Cuándo te volviste tan fría?, preguntó. No me volví fría, Jorge, respondí. Me volví inteligente. Hay una diferencia. Esa noche, Jorge durmió en el cuarto de huéspedes por primera vez en 32 años. Yo dormí profundamente en nuestra antigua cama matrimonial, sabiendo que sería la última noche que pasaría en esa casa. A la mañana siguiente, me mudé a mi nuevo apartamento, llevando solo las cosas que realmente me importaban. Jorge se quedó en una casa que ya no era un hogar, con papeles de divorcio que no quería firmar, y la verdad sobre una mujer que había resultado ser tan falsa como las promesas que le había hecho. Las siguientes 2 semanas fueron como ver caer las fichas de dominó, una tras otra, en una secuencia perfecta y devastadora. Todo comenzó el lunes por la mañana, después de la boda de Fletcher. Jorge llegó a su oficina para encontrar a 2 miembros del Departamento de Recursos Humanos esperándolo, junto con el jefe de seguridad de la empresa. La investigación sobre su relación inapropiada con una empleada que había falsificado sus documentos de identidad había comenzado oficialmente. Marcus me llamó esa tarde para darme los detalles. Su esposo fue escoltado fuera del edificio a las 2 de la tarde, me informó. Le dijeron que no regresara hasta que la investigación estuviera completa. ¿Y Melissa?, pregunté. María Elena fue arrestada esta mañana, respondió Marcus. Aparentemente, cuando confrontaron sus documentos de identidad, descubrieron que también había estado robando pequeñas cantidades de dinero de la cuenta de gastos de la empresa durante los últimos 6 meses. No me sorprendió. Una vez que empiezas a mentir y a robar,
Es difícil parar. Pero la verdadera bomba llegó el miércoles. Estaba en mi nuevo apartamento, desempacando cajas y tratando de hacer que el lugar se sintiera como un hogar cuando sonó mi teléfono. Era Fletcher. «Mamá», dijo su voz, tensa y cansada. «Necesito verte. ¿Puedo pasar?» «Por supuesto, hijo». 1 hora después, Fletcher estaba sentado en mi pequeña sala de estar, con las manos entrelazadas y una expresión que no había visto desde que era un niño asustado. «Mamá, tengo que contarte algo», comenzó. «Algo sobre papá». Mi corazón se hundió. «¿Qué pasa, Fletcher?» «Rebecca y yo fuimos a la casa anoche para recoger algunas cosas que habíamos dejado después de la luna de miel», explicó. «Papá estaba allí, borracho, llorando. Al principio no le entendía nada, pero luego comenzó a confesarme cosas». Fletcher hizo una pausa, tragando saliva con dificultad. «Mamá, papá ha estado jugando, mucho, durante años. Las piezas del rompecabezas, que ni siquiera sabía que faltaban, comenzaron a encajar». «¿Qué tipo de juegos?» «Póker online, apuestas deportivas, incluso viajes a casinos», continuó Fletcher. «Me dijo que perdió más de $300,000 el año pasado y que por eso comenzó a tomar dinero de las cuentas de la empresa». Mi sangre se heló. Jorge no solo había estado robando dinero de nuestras cuentas personales para mantener a su amante, había estado robando de la empresa familiar, la empresa que habíamos construido juntos durante 20 años para alimentar una adicción al juego. «Hay más», continuó Fletcher, su voz quebrándose. «Mamá, la empresa está en quiebra. Papá dice que no puede pagar los préstamos. Dice que van a perder todo». Me quedé en silencio por un largo momento, procesando esta información. La empresa que había ayudado a construir, que había sido nuestro sustento durante 2 décadas, que iba a ser la herencia de Fletcher, estaba destruida. «¿Cuánto?», pregunté finalmente. «Papá dice que debe más de $500,000 entre las deudas de juego y los préstamos comerciales», respondió Fletcher, «y que el banco va a ejecutar la hipoteca de la casa la próxima semana». Esa noche, después de que Fletcher se fue, me senté en mi nueva terraza con una copa de vino y reflexioné sobre la magnitud de la traición de Jorge. No había sido solo infidelidad. Había sido la destrucción sistemática de todo lo que habíamos construido juntos. Pero también me di cuenta de algo más. Había salido justo a tiempo. Si hubiera permanecido en ese matrimonio, habría perdido todo junto con él. Richard Morrison confirmó mis sospechas cuando me reuní con él al día siguiente. «Adriana, hiciste lo correcto al proteger tus activos cuando lo hiciste», me dijo, revisando los documentos de divorcio. «Si hubieras esperado más tiempo, habrías sido responsable de parte de sus deudas de juego». «¿Qué va a pasar con la empresa?», pregunté. «Tendrá que declararse en bancarrota», respondió Richard. «Pero como te separaste legalmente de los activos comerciales antes de que la situación empeorara, no serás responsable de las deudas corporativas». Era una victoria agridulce. Había salvado mi futuro financiero, pero había perdido la empresa que una vez amé. El viernes, Jorge me llamó. Su voz sonaba ronca, desesperada. «Adriana, por favor», suplicó. «Necesito tu ayuda. Los acreedores están llamando constantemente. El banco va a tomar la casa. No tengo dónde ir». «Jorge», respondí calmadamente, «tuviste 32 años para pensar en estas consecuencias». «Pero Adriana, soy tu esposo». «Eres mi ex esposo», lo corregí. Los papeles fueron procesados ayer. El divorcio es final. Hubo un largo silencio del otro lado de la línea. «Fletcher me odia», susurró finalmente. «Rebecca también. Me miran como si fuera un extraño». «Porque para ellos eres un extraño», respondí. El hombre que conocía no habría puesto en riesgo el futuro de su hijo por una aventura y una adicción al juego. ¿Podrías hablar con Fletcher? ¿Decirle que su padre no es un monstruo? Por primera vez en semanas sentí una punzada de algo que podría haber sido lástima. Pero luego recordé todos los meses de mentiras, todas las noches que había estado preocupada por nuestras finanzas mientras él las estaba destruyendo sistemáticamente. «No, Jorge. Fletcher es un adulto. Puede formar sus propias opiniones sobre quién eres.
Colgué el teléfono y no volví a responder sus llamadas. 2 días después, Marcus me llamó con la actualización final. María Elena fue deportada, me informó. Su esposo solicitó el divorcio mientras aún estaba en detención. ¿Y Jorge? ¿Qué hay de Jorge?, pregunté. Perdió la casa ayer. Se está quedando en un motel barato en las afueras de la ciudad. Según mis fuentes, está bebiendo mucho y... Marcus hizo una pausa. Bueno, no se está cuidando a sí mismo. Esa noche, mientras preparaba la cena en mi pequeña pero acogedora cocina nueva, reflexioné sobre todo lo que había pasado. Jorge había perdido todo: su esposa, su hijo, su casa, su empresa, su amante, incluso su dignidad. Había apostado su vida entera en una fantasía y había perdido. Pero yo había ganado algo invaluable: mi libertad. Por primera vez en 32 años, no tenía que preocuparme por las mentiras de nadie más que las mías propias. No tenía que fingir que no sabía sobre aventuras o decisiones secretas. No tenía que ser la esposa perfecta que mantenía las apariencias mientras su mundo se desmoronaba. Era libre para ser simplemente Adriana. Y después de tantos años, ni siquiera estaba segura de quién era esa persona. Pero tenía tiempo para averiguarlo. 1 año después, estaba sentada en un café pequeño en el centro de la ciudad, esperando a Fletcher y Rebecca para nuestro almuerzo semanal, cuando vi a Jorge. Estaba al otro lado de la calle, caminando lentamente con la cabeza baja, vestido con ropa que claramente había visto mejores días. Se veía mayor, más delgado, derrotado. Por un momento, nuestros ojos se encontraron a través del vidrio del café. No sentí rabia, no sentí tristeza, no sentí nada en absoluto, y esa ausencia de emoción fue más liberadora que cualquier venganza podría haber sido. Jorge siguió caminando, y yo volví a mi periódico. «Mamá», la voz de Fletcher me sacó de mis pensamientos. Él y Rebecca se habían acercado a mi mesa sin que me diera cuenta. «Hola, cariños», sonreí, levantándome para abrazarlos. Durante el año pasado, mi relación con Fletcher se había vuelto más fuerte que nunca. Al principio, había estado enojado conmigo por no haberle contado sobre la aventura de su padre antes de la boda. Pero gradualmente, había llegado a entender por qué había manejado las cosas como lo hice. «Protegiste nuestro día especial», me había dicho Rebecca durante una de nuestras conversaciones. «No dejaste que las acciones de él arruinaran lo que debería haber sido el día más feliz de nuestras vidas». Ahora, mientras nos sentábamos para almorzar, Fletcher me contó sobre su nuevo trabajo en una firma de contabilidad respetable. Después de que la empresa familiar se declaró en bancarrota, había decidido empezar de nuevo en lugar de intentar reconstruir sobre los escombros de las mentiras de su padre. «¿Y tú, mamá?», preguntó Rebecca. «¿Cómo están las cosas en la galería?». Sonreí. La galería de arte había sido mi gran sorpresa para mí misma. Después del divorcio, había descubierto que tenía un fondo fiduciario de mi difunta tía que había estado esperando a que cumpliera 55 años para acceder a él. Era una cantidad modesta, pero suficiente para abrir un pequeño espacio donde artistas locales podían exhibir y vender su trabajo. «Muy bien», respondí. «Este mes estamos presentando una artista joven que hace esculturas increíbles con materiales reciclados. Sus piezas hablan sobre transformación y nuevos comienzos». Fletcher y Rebecca intercambiaron una mirada significativa. «Mamá», dijo Fletcher cuidadosamente, «hay algo que queremos preguntarte». «¿Sí? ¿Has pensado en, ya sabes, volver a salir con alguien?», preguntó Rebecca sonrojándose ligeramente. Me reí. «¿Por qué? ¿Conocen a alguien?». «Bueno», Fletcher sonrió. «Rebecca tiene un tío. Es viudo, es profesor de historia jubilado, le gusta el arte. Y es muy guapo», añadió Rebecca rápidamente, «y amable, y nada como tu ex esposo». Consideré la idea. Durante el año pasado había estado tan concentrada en reconstruir mi vida que no había pensado mucho en el romance. Pero quizás era hora. «Está bien», dije finalmente, «pero solo un café, sin presión». Los dos celebraron como si hubieran ganado la lotería. Después del almuerzo, mientras caminaba de regreso a mi apartamento,
reflexioné sobre qué tan diferente era mi vida ahora. Ya no vivía en una casa grande en los suburbios, pero tenía un apartamento acogedor que era completamente mío. Ya no tenía la seguridad financiera de un matrimonio de 32 años, pero tenía un pequeño negocio que me daba propósito e independencia. Y ya no tenía la compañía constante de un esposo, pero tampoco tenía las mentiras constantes, la ansiedad sobre dinero desaparecido, o la sensación de que estaba viviendo con un extraño. Había intercambiado una vida grande y cómoda, pero falsa por una vida más pequeña pero auténtica, y no me arrepentía de la elección. 3 días después, conocí a David Hernández en el mismo café donde había visto a Jorge. Era exactamente como Rebeca lo había descrito, guapo de una manera distinguida, con cabello gris plateado y ojos amables que realmente te escuchaban cuando hablabas. Fletcher me contó que tienes una galería de arte, dijo durante nuestro café. Debe ser emocionante trabajar con artistas. Lo es, respondí, especialmente cuando ves a alguien crear algo hermoso a partir de algo que parecía perdido. David asintió pensativamente. Como un fénix que resurge de las cenizas. Exactamente. Hablamos durante 2 horas sobre arte, libros, viajes y vida en general. No mencioné mi divorcio hasta que él preguntó directamente, y cuando lo hice, simplemente dije: mi matrimonio anterior terminó porque descubrí que había estado casada con alguien que no conocía realmente. David asintió con comprensión. Mi esposa murió hace 5 años de cáncer. Fue devastador, pero me enseñó a valorar la honestidad y la autenticidad en las relaciones. Cuando nos despedimos esa tarde, había acordado mostrarle la galería la siguiente semana. 6 meses después, David y yo estábamos en una relación estable y cómoda. No era la pasión dramática de mi juventud, pero era algo mejor. Era una asociación entre 2 adultos que se respetaban mutuamente y que habían aprendido, a través de experiencias difíciles, lo que realmente importaba en la vida. Una tarde, mientras David y yo estábamos colgando una nueva exhibición en la galería, Fletcher me llamó. «Mamá», dijo su voz tensa, «papá está en el hospital. Mi estómago se hundió, no por Jorge, sino por Fletcher». «¿Qué pasó?» «Problemas del hígado», respondió. «Por la bebida. Los doctores dicen que está en mal estado». «¿Quieres que vaya contigo?», pregunté. Hubo una pausa. «¿Lo harías?» «Por ti sí». David me acompañó al hospital. Jorge se veía terrible, amarillento y frágil en la cama de hospital. Cuando me vio, sus ojos se llenaron de lágrimas. «Adriana», susurró, «gracias por venir». Me senté en la silla junto a su cama. «¿Cómo te sientes?» «¿Cómo me merezco?», respondió honestamente. «He tenido mucho tiempo para pensar sobre todo lo que perdí, todo lo que destruí». Asentí, pero no dije nada. «¿Puedes perdonarme?», preguntó finalmente. Lo consideré cuidadosamente. «Jorge, no te perdono porque no necesito hacerlo. Ya no eres parte de mi vida de una manera que requiera perdón. Pero no te odio tampoco, solo». Seguí adelante. Él asintió lentamente. «Me alegra que hayas encontrado la felicidad». «Yo también». Jorge se recuperó de esa hospitalización, pero su salud nunca volvió a ser la misma. Fletcher lo visitaba ocasionalmente, más por obligación que por amor, pero Rebeca y yo mantuvimos una relación cordial con él por el bien de Fletcher. 2 años después de mi divorcio, David me pidió que me casara con él. No fue una propuesta grandiosa o dramática. Simplemente estábamos sentados en mi apartamento una noche, leyendo en silencio cómodo, cuando levantó la vista de su libro y dijo: «Adriana, ¿te gustaría pasar el resto de nuestras vidas juntos oficialmente?». Le dije que sí. Nuestra boda fue pequeña e íntima. Solo Fletcher, Rebeca, algunos amigos cercanos y los hermanos de David. Usé un vestido azul claro y llevé flores silvestres. No hubo drama, no hubo secretos, no hubo mentiras. Solo 2 personas que habían aprendido a valorar la honestidad y la simplicidad celebrando un nuevo comienzo. Mientras bailábamos nuestra primera canción como esposos, miré por encima del hombro de David y vi a Fletcher sonriéndome con genuina felicidad. En ese momento,
Supe que había tomado todas las decisiones correctas. Había perdido un matrimonio, pero había ganado mi vida de vuelta. Había perdido una casa, pero había ganado un hogar. Había perdido la ilusión de seguridad, pero había ganado la realidad de la fuerza personal. Y había perdido a un hombre que nunca me había conocido realmente, pero había encontrado a uno que me valoraba exactamente como era. A los 59 años, finalmente estaba viviendo la vida que se suponía que debía vivir. Y no había llegado ni un día demasiado tarde.